¿Alguna vez te has preguntado cómo sabes lo que sabes? ¿Y si todo lo que crees saber no es más que una ilusión? Hoy comenzamos un viaje hacia el corazón de la filosofía empírica con Pierre Gassendi, un pensador que desafió a su época al defender que el conocimiento solo puede venir de la experiencia. Acompáñanos a descubrir cómo la observación, el análisis racional y la duda pueden ayudarte a entender de verdad el mundo que te rodea. Pierre Gassendi nació en 1592 en Francia y fue un apasionado filósofo, matemático y astrónomo del siglo XVII. Vivió en un momento en que el pensamiento se dividía entre las ideas aristotélicas, el renacimiento científico y las nuevas corrientes filosóficas. Su obra más importante, el Syntagma Philosophicum, buscaba reconstruir la filosofía abandonando las especulaciones sin base y abrazando la observación y la experiencia. Gassendi defendía que nuestros sentidos son la principal fuente del conocimiento. Veía en nuestra capacidad de observar e interpretar el mundo el pilar para explicar la naturaleza y las leyes que la gobiernan. Para él, es mejor no confiar en ideas innatas o conocimientos revelados sin crítica. Cuestionaba los dogmas y las ideas que no podían ser comprobadas por la experiencia cotidiana. Inspirándose en los antiguos epicúreos, Gassendi apoyaba un materialismo moderado. Esto quiere decir que pensaba que la realidad está formada por átomos y vacío, como propuso Epicuro, pero cuidaba de no negar la existencia de Dios, algo arriesgado en ese tiempo. Su versión del empirismo no solo buscaba conocer la materia, sino también evitar caer en supersticiones o en teorías sin pruebas. Uno de los puntos más innovadores de Gassendi fue su crítica a las ideas abstractas sin base empírica. Se preguntaba, ¿realmente entendemos conceptos como alma, esencia o universales si no podemos observarlos? Para él, es necesario partir de lo que se puede experimentar. Nuestro entendimiento debe construirse desde abajo, observando primero los fenómenos simples para luego pensar en lo más complejo. Gassendi también se enfrentó al racionalismo extremo, como el de René Descartes, que creía que la razón, por sí sola, podía descubrir verdades absolutas. Gassendi no rechazaba la razón, pero la subordinaba a la experiencia. Argumentaba que, sin datos de los sentidos, la razón solo puede especular sin rumbo. En su época, esta defensa del método empírico abría las puertas a la revolución científica que cambiaría para siempre nuestra visión del mundo. Gassendi coincidía con Galileo y otros que creían que la observación es el inicio de todo conocimiento verdadero. Por eso, abogaba por rechazar creencias sin base comprobable. Su Syntagma Philosophicum es una enorme obra que busca integrar los descubrimientos de las ciencias con la filosofía, basándose siempre en una visión empírica. Rechaza la autoridad ciega y anima a investigar con curiosidad y escepticismo activo. Durante este video, exploraremos cómo la experiencia moldea lo que pensamos y creemos. Gassendi nos invita a escuchar a nuestros sentidos y a cuestionar nuestras ideas con honestidad, porque solo así podremos acercarnos al conocimiento real. ¿Y tú? ¿Te atreves a dudar de lo que crees seguro para descubrir una verdad más profunda? Imagina que alguien te cuenta cómo es un lugar que nunca has visitado. ¿Confiarías plenamente en esa descripción o preferirías verlo con tus propios ojos? Para Pierre Gassendi, este ejemplo describe perfectamente por qué la experiencia directa es la base del conocimiento confiable. Él creía que solo a través de ver, oír, tocar, podemos construir un saber verdadero, pues los relatos sin comprobación son tan solo historias, no hechos. Dentro de su Syntagma Philosophicum, Gassendi estudia cómo funciona la percepción humana. Nos invita a reflexionar. ¿Qué papel tienen los sentidos en la construcción de nuestra mente? Según él, nuestra alma, entendida como principio vital y consciente, no nace sabiendo nada. Todo lo que aprendemos proviene primero de las imágenes que capturan nuestros sentidos. Vemos colores, escuchamos sonidos, sentimos texturas. Luego nuestra razón organiza estas impresiones para formar ideas más complejas. Aquí Gassendi ataca las teorías que defienden ideas innatas,
Es decir, saberes que estarían en nosotros al nacer. ¿Cómo podemos estar seguros de que sabemos algo sin haberlo experimentado nunca? Para él esto es imposible. Su filosofía abre las puertas a la humildad intelectual. Debemos aceptar primero que no sabemos, para luego buscar entender a través de nuestras vivencias y observaciones. Otro aspecto clave es cómo la experiencia se transforma en conocimiento, a través de la memoria y la comparación. Cuando vemos a un animal por primera vez, nuestra mente registra su forma, sonidos y movimientos. Si volvemos a verlo, comparamos esa imagen con la que ya tenemos almacenada y vamos comprendiendo su comportamiento. Así, poco a poco, formamos conceptos que nos ayudan a manejar el mundo que nos rodea. Gassendi también exploró la relación entre cuerpo y mente. Afirmaba que las sensaciones físicas influyen en nuestros pensamientos y que incluso la razón depende, en última instancia, de la información sensorial recibida. Esto desafía fuertemente la visión dualista de Descartes, que separaba claramente la mente y el cuerpo. Pero, ¿qué pasa con los errores de los sentidos? La experiencia humana no es perfecta. A veces vemos ilusiones ópticas o escuchamos sonidos inexistentes. Gassendi no niega estas fallas, pero cree que gracias a la razón y la repetición de experiencias podemos corregir nuestros errores y llegar a un conocimiento más sólido. La clave está en la observación constante, la crítica de nuestras creencias y en no aceptar nada sin examinarlo cuidadosamente. Además, defendía que el método científico debe partir siempre de esta observación empírica. Solo con hechos comprobados se puede construir una teoría confiable sobre la naturaleza. Esto contrasta mucho con las ideas metafísicas especulativas que plantean hipótesis sin pruebas claras. Para Gassendi, la verdadera filosofía debe ser, como una ciencia, construida sobre datos y abierta a revisión. ¿Hasta qué punto podemos fiarnos de nuestras experiencias? ¿Estamos seguros de que todo lo que percibimos refleja el mundo tal como es? Estas preguntas abren un desafío. Debemos aprender a dudar con inteligencia, a poner en tela de juicio nuestras certezas y a buscar la verdad mediante una combinación de experiencia, análisis racional y honestidad crítica. Te invito a que, desde ahora, pongas a prueba tus creencias. ¿Son fruto de tu propia experiencia o solo ideas heredadas o asumidas sin reflexión? Gassendi enseña que solo cuestionando podemos crecer intelectualmente. Nuestra filosofía debe estar construida sobre lo que hemos aprendido con nuestros propios sentidos, enriquecida con la razón y constantemente revisada con humildad. Si todo conocimiento empieza por los sentidos, ¿cómo pasamos de observar casos particulares a entender leyes generales? Esta es una de las preguntas centrales de la filosofía empírica y uno de los retos que Gassendi aborda. Para él, la clave está en la experiencia repetida y en el análisis cuidadoso de los fenómenos. Solo así podemos empezar a conocer patrones y formar conceptos confiables. Imagina que vez tras vez lanzas una piedra y cae al suelo. La experiencia repetida te permite intuir que hay una ley natural que hace que los objetos caigan. Gassendi diría que esta conclusión no surge por revelación o ideas innatas, sino por observar y comparar eventos similares, extrayendo así generalizaciones prudentes. Pero tampoco se apresura. Sabe que nuestras generalizaciones deben estar siempre abiertas a revisión si nuevas experiencias las contradicen. Este proceso empírico se opone a la antigua costumbre de aceptar verdades por autoridad o costumbre. Gassendi desafía a quienes creen sin preguntarse si la base de ese conocimiento es la experiencia real. Muchos dogmas filosóficos o religiosos surgen, según él, de aceptar sin crítica ideas no comprobadas. Por eso, anima a examinar cuidadosamente los hechos antes de aceptar cualquier creencia. Gassendi también ahonda en un asunto delicado. ¿Podemos conocer la esencia de las cosas? Para él, la esencia, como una realidad oculta y profunda, es inaccesible a nuestros sentidos. Solo podemos conocer las características observables y lo que se repite constantemente en la experiencia. Así, rechaza las explicaciones metafísicas vacías de contenido empírico
y apuesta por una filosofía más humilde, pero más segura. Esta visión lo arrima a una idea fundamental. La realidad está compuesta por átomos y vacío, una vieja idea de Demócrito y Epicuro que Gassendi actualizó. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el empirismo? Mucho. Él creía que aunque no podamos ver los átomos directamente, podemos inferir su existencia por efectos observables, como la evaporación o la mezcla de sustancias, que apuntan a que todo está formado por partículas diminutas invisibles a simple vista. Así, incluso las hipótesis invisibles deben tener un respaldo en fenómenos experimentales. Esta aproximación materialista choca con ideas espirituales abstractas, pero Gassendi logra integrar su empirismo con una creencia en Dios. Para él, la experiencia nos muestra orden en la naturaleza, lo que indirectamente apunta a un creador. Pero, advierte, afirmar detalles sobre Dios sin experiencia directa es arriesgado filosóficamente. Propone mantener una postura modesta y enfocarse en investigar el mundo empírico sin caer en dogmas. Además, Gassendi plantea que toda nuestra vida mental, pensamientos, recuerdos, sueños, tiene su origen en las sensaciones. La imaginación, por ejemplo, es la recombinación interior de imágenes que recibimos del exterior. Nuestros juicios, entonces, están basados en un trabajo mental sobre material empírico. No hay pensamientos puros nacidos sin contacto sensible. Todo, en última instancia, se origina con la experiencia. ¿Y cómo puede la razón ayudar aquí? Gassendi la entiende como la facultad que clasifica, ordena y analiza datos empíricos. La considera imprescindible, pero subordinada a los hechos. Sin datos, la razón cae en castillos en el aire, teorías vacías o supersticiones. Por eso, la filosofía debe basarse en la observación y someter sus ideas constantemente a prueba. Esta manera de pensar puede parecer simple, pero tiene profundas implicaciones. Nos invita a desconfiar de cualquier sistema filosófico o religioso que no tenga base comprobable. También promueve un escepticismo sano, aceptar solo lo que la experiencia y el análisis racional sustentan y mantener nuestras creencias abiertas a correcciones. Al final, Gassendi nos enseña que el conocimiento crece no por altas especulaciones, sino mediante la humilde búsqueda basada en la experiencia. Esta actitud es la mejor defensa contra el engaño y la ilusión, y el primer paso para entender realmente cómo funciona el mundo y cómo nosotros lo conocemos. Para entender aún mejor el aporte de Gassendi, analicemos cómo su confianza en la experiencia y la observación puede ayudarnos a cuestionar algunas creencias cotidianas. Él proponía que antes de aceptar algo como verdadero, debemos preguntarnos: ¿en qué experiencia concreta se basa? ¿Es una conclusión obtenida tras observar cuidadosamente los hechos o simplemente un supuesto sin confirmación? Esta actitud preventiva fomenta el pensamiento crítico. Por ejemplo, muchas ideas sobre el comportamiento humano se sostienen casi como dogmas. La gente es mala por naturaleza, o la mente controla completamente al cuerpo. Gassendi aconsejaría poner estas ideas a prueba, observar múltiples casos y mantener la mente abierta a cambiar de opinión si las experiencias contradicen la creencia. En otras palabras, defender solo conclusiones fruto de la observación repetida y el análisis racional, nunca basarse en simples intuiciones o tradiciones ciegas. El empirismo de Gassendi también puede ayudarnos a entender mejor la relación entre la mente y el cuerpo, al afirmar que no tenemos ideas innatas y que todo parte de la experiencia sensorial. Nos anima a explorar cómo las emociones, pensamientos y percepciones están conectados a nuestras sensaciones físicas y nuestro entorno. Así rechaza la idea de una mente completamente desligada del cuerpo, defendiendo un modelo más integrado y naturalista del ser humano. Esta visión empírica no excluye la razón, pero la limita cuidadosamente. Planteaba que la mente debe funcionar como un investigador que solo formula hipótesis basadas en lo que la experiencia proporciona. Por eso, su método se acerca mucho al método científico moderno. Observar, experimentar, hacer inferencias prudentes y siempre estar pronto a corregirse.
Su pensamiento es casi un manual para evitar ilusiones y errores comunes, tanto en filosofía como en ciencia. En el Syntagma Philosophicum, Gassendi ilustra cómo analizar un fenómeno natural parte de la observación cuidadosa. Describe, por ejemplo, el estudio del movimiento de los cuerpos celestes. Observando repetidas veces cómo se mueven los planetas y las estrellas, se puede comenzar a establecer leyes que expliquen sus trayectorias. Pero advierte que nunca debemos olvidar que estas explicaciones son aproximadas, siempre abiertas a mejora con nuevos datos. Uno de sus mayores problemas era la defensa de las explicaciones sobrenaturales sin base empírica. Gassendi no niega a Dios, pero insiste en que la filosofía solo puede ocuparse de lo que podemos observar y analizar racionalmente. Invita a dejar las especulaciones religiosas fuera de la filosofía natural, para que ésta no caiga en la superstición o en afirmaciones que no puedan comprobarse. Esta separación es fundamental para el desarrollo de una ciencia basada en evidencias, y cuando sentimos certeza sobre verdades absolutas. Gassendi recomienda tener precaución. La confianza excesiva puede nublar el juicio y evitar que busquemos nuevas pruebas o corrijamos errores. Por eso, enfatiza que una actitud empírica y racional debe ser siempre humilde, consciente de sus propios límites y dispuesta a aprender de nuevas experiencias. Habría que preguntarse, ¿cuántas de tus certezas realmente tienen una base empírica firme? ¿Cuántas son solo opiniones asumidas sin examen? La filosofía empírica de Gassendi es, en el fondo, una guía práctica para la vida intelectual. Nos enseña a no fiarnos de la simple costumbre o autoridad, sino a buscar hechos, experimentar y analizar antes de afirmar algo con seguridad. Otro de sus logros fue aplicar esta actitud a la ética y las costumbres sociales. Creía que muchas normas o reglas no están basadas en una verdadera experiencia del bienestar humano, sino en prejuicios antiguos. Propuso que para conocer qué es bueno para nosotros, debemos observar cómo ciertas acciones afectan nuestra vida, sentimientos y convivencia, y así crear éticas más humanas y menos dogmáticas. Este anclaje en la experiencia busca liberar la mente de cadenas invisibles, creencias rígidas y prejuicios que, al no ser cuestionados, nos limitan. Gassendi, con su método, nos invita a cultivar una filosofía práctica y abierta, centrada en conocer la realidad a través de los sentidos y la razón, sin caer en teorías vacías ni supersticiones peligrosas. Hasta ahora hemos visto que Gassendi defendía una actitud empírica y humilde ante el conocimiento. Pero, ¿qué sucede cuando tratamos de explicar fenómenos que todavía no comprendemos del todo? Aquí, Gassendi promueve algo muy valioso: la paciencia epistemológica. Nos dice que, en lugar de inventar explicaciones sin base, es mejor admitir nuestra ignorancia y seguir investigando. Este consejo es especialmente importante porque, en la historia de la humanidad, muchas veces hemos llenado los vacíos de conocimiento con mitos, supersticiones o ideas dogmáticas. Frente a esto, Gassendi aconseja centrarse en hechos comprobables y no temer al no saber todavía. Así evitamos construir castillos de ilusiones o teorías fantasiosas que, más tarde, podrían derrumbarse ante nuevas evidencias. Para ilustrar esto, podríamos pensar en las enfermedades. Durante siglos, mucha gente pensó que las dolencias eran causadas por castigos divinos o desequilibrios de humores invisibles. La medicina moderna, guiada por la experiencia y la observación, cambió esta visión. Investigó sin prejuicios, acumuló pruebas y encontró causas reales, como bacterias y virus. Así demostró que la paciencia empírica produce mejores resultados que las explicaciones apresuradas y sin pruebas. Gassendi también aporta herramientas para evitar engañarnos con creencias populares. En su obra, explica que muchas veces aceptamos ideas porque las escuchamos desde pequeños o porque la mayoría las sostiene. Su propuesta: no aceptar nada por costumbre ni autoridad, sino buscar siempre la experiencia que fundamente esa idea. Nos anima a ser más autónomos en el pensamiento, construyendo nuestras creencias a partir de hechos, no de normas heredadas. Pero si todo parte de la experiencia,
¿cómo alcanzamos conocimientos generales o universales? Gassendi responde que, solo cuando una observación se repite una y otra vez, en gran cantidad y con evidencia coherente, podemos atrevernos a hacer generalizaciones. Y aún así, siempre con la mente dispuesta a revisarlas si nuevas experiencias las contradicen. Esa es la diferencia crucial entre un dogma y una hipótesis empírica abierta. Un aspecto fascinante de su pensamiento es cómo integra la duda dentro del proceso de conocer. Para él, dudar no es signo de debilidad, sino de fortaleza filosófica. Nos permite mantener la búsqueda, evitar creer sin pruebas y abrirnos a nuevos descubrimientos. La duda bien gestionada, basada en el análisis racional, es una medicina contra el error y la ilusión. La relación entre experiencia, conocimiento y método también se refleja en la física y la astronomía. Gassendi realizó observaciones astronómicas y criticó explicaciones que no estaban sustentadas en la experiencia directa del cielo. Para él, mirar, medir y contrastar las posiciones de los astros era el camino para entenderlos, en vez de fiarse de viejas teorías que no se comprobaban con observaciones reales. Esto ayudó a expandir la actitud científica basada en evidencias. De igual modo, su interés por los átomos no es mera especulación. Él buscaba pruebas indirectas de su existencia a través de fenómenos físicos como la presión del aire, la dilatación y otros. Su insistencia en pruebas empíricas lo aleja de un materialismo dogmático, basado meramente en ideas, y lo sitúa en un empirismo crítico y cuidadoso que une razonamiento con datos. Todo esto nos lleva a un principio general. Para avanzar, en el conocimiento, debemos basar nuestras ideas en la experiencia, analizarlas racionalmente y mantenerlas abiertas a revisión si la realidad nos muestra un rumbo diferente. Ese es el corazón del empirismo de Gassendi y uno de los motivos de su importancia en la historia del pensamiento filosófico y científico. Para nuestro día a día, esta lección es fundamental. Nos enseña a no dar nada por sentado sin pruebas, a aprender con paciencia y humildad, y a entender que muchas veces es mejor aceptar que todavía no sabemos que caer en explicaciones apresuradas y poco fiables. Profundicemos ahora en cómo la filosofía empírica de Gassendi puede ayudarnos a resolver algunas paradojas y desafíos permanentes sobre el conocimiento. Una de estas paradojas es: ¿cómo saber si nuestras percepciones reflejan la realidad, tal como es, o solo son imágenes que construye nuestra mente? Este dilema nos invita a reflexionar sobre los límites y alcances del empirismo. Gassendi reconocía que la experiencia es imperfecta y que los sentidos pueden engañarnos. Sin embargo, sostenía que, a pesar de estas imperfecciones, nuestros sentidos son las mejores herramientas con las que contamos para conocer el mundo. Además, defendía que mediante la repetición de observaciones y la corrección racional de errores perceptivos, podemos acercarnos cada vez más a una comprensión confiable de la realidad. Por ejemplo, cuando miramos un objeto bajo el agua, parece estar roto o torcido, una ilusión óptica, pero al sacar el objeto comprobamos que no se ha modificado. Este y otros ejemplos muestran que, aunque las apariencias puedan engañar en ciertas circunstancias, comparar distintas experiencias permite corregir errores y alcanzar conclusiones más fiables. Aquí surge una pregunta interesante. ¿Es el conocimiento un reflejo fiel de la realidad o solo un modelo aproximado creado por la mente a partir de datos imperfectos? Desde la óptica de Gassendi, lo que tenemos son representaciones útiles que nos permiten desenvolvernos en el mundo, pero que jamás serán exactas o completas. Por eso hay que mantener una actitud vigilante y crítica, sabiendo que el conocimiento humano es limitado y provisional. ¿Y qué ocurre con conceptos que parecen no tener correlato empírico, como las ideas morales, la belleza, el tiempo o el infinito? Gassendi los considera abstracciones construidas por la mente a partir de experiencias concretas. Por ejemplo, la idea de belleza surge al comparar objetos que generan placer sensorial y emocional. No es algo absoluto ni innato, sino un constructo basado en vivencias particulares. Este carácter limitado y construido del conocimiento empírico no es un defecto, según Gassendi,
sino una cualidad fundamental de la condición humana. Nos impide caer en la ilusión de poseer verdades eternas e inamovibles, y nos impele a seguir investigando. Así, la filosofía empírica defiende un saber dinámico, en constante revisión, capaz de adaptarse a nuevas experiencias. En el Syntagma Philosophicum, también aborda el dilema del escepticismo radical, que duda incluso de la realidad de la experiencia. Frente a esto, Gassendi sostiene que aunque no podamos alcanzar certezas absolutas, sí podemos lograr conocimientos prácticos suficientemente confiables para orientarnos y actuar. Es un equilibrio entre la confianza y la duda, la seguridad y la humildad. Este escepticismo moderado es clave para evitar dogmatismos. Nos enseña que todo conocimiento es perfectible y que debemos estar siempre dispuestos a revisarlo frente a nuevas pruebas. Esta actitud crítica y empírica es una poderosa defensa frente a las supersticiones y creencias sin fundamento que aún hoy nos rodean. Otra paradoja interesante que estudia Gassendi es la relación entre sujeto y objeto. Nosotros, como observadores, siempre interpretamos nuestra experiencia desde nuestros propios marcos mentales y culturales. Por ello, debemos ser conscientes de nuestros sesgos y prejuicios y tratar de minimizarlos para acercarnos más a una observación objetiva del mundo. ¿Cómo lograr esto? Gassendi sugiere la comparación intersubjetiva, contrastar nuestras experiencias con las de otras personas. Si muchas observaciones coinciden, aumentamos la probabilidad de que este conocimiento refleje mejor la realidad. Así, la ciencia y la filosofía se vuelven tareas colectivas y diálogo, y no aventuras solitarias impulsadas por creencias personales. Según Gassendi, solo a través de esta suma crítica de experiencias se puede construir un saber más fiable, aunque siempre provisional. Nunca alcanzaremos un conocimiento absoluto, pero sí podremos perfeccionarlo constantemente, ampliando nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos con humildad y rigor. Hasta aquí hemos visto cómo Gassendi construyó un empirismo basado en la experiencia, la crítica y la humildad de la mente humana. Ahora exploraremos una cuestión fundamental. ¿Cómo influye esta forma de ver el mundo en la manera en que damos sentido a la realidad que nos rodea? ¿Cómo organiza nuestra mente la maraña de sensaciones para construir un universo coherente? Para Gassendi, esto ocurre a través de la observación continua, la comparación y la memoria. La mente no es una tabla rasa absoluta, sino un campo de trabajo donde se almacenan múltiples experiencias. A partir de ellas, formamos imágenes mentales, y al comparar estas imágenes, la razón empieza a crear categorías o conceptos. Sin experiencia previa, según él, ninguna idea sería posible. Este proceso construye nuestro mundo interior a partir del mundo exterior. Por ejemplo, la idea de mesa surge tras observar y comparar varias mesas hasta detectar sus rasgos, o comunes. No nace como idea innata ni como conocimiento revelado, sino que es el fruto de la experiencia acumulada. Lo mismo para ideas más complejas como justicia, amor o sociedad. Todas parten de percepciones, vivencias y comparaciones. Aquí aparece un punto crucial. Estos conceptos no siempre reflejan realidades fijas e inmutables. Más bien son herramientas prácticas para relacionarnos con el mundo. Pueden perfeccionarse, cambiar y hasta descartarse cuando nuevas experiencias nos muestran que ya no se ajustan bien. Gassendi recalcaba que nuestras ideas deben permanecer flexibles, adaptándose a la diversidad y mutabilidad del mundo real. Este enfoque tiene un gran impacto sobre nuestra visión moral y social. Muchas reglas, prejuicios o sistemas de valores provienen de creencias asumidas sin contrastar, por tradición y costumbre. Para Gassendi, se debe revisar continuamente si estas normas realmente se sostienen con base en experiencias humanas concretas, o si solo perpetúan errores y supersticiones. Proponía así una ética más empírica. Observar cómo realmente impactan nuestras acciones, para decidir su valor. Por ejemplo, en lugar de aceptar ciegamente que tal costumbre es buena, solo porque se practica desde hace siglos, es mejor
Analizar qué efectos reales tiene sobre el bienestar, la libertad y la convivencia. Solo entonces podremos juzgar de forma justa y racional. Esto implica un ejercicio filosófico activo, que combina observación y reflexión empírica frente a ideas heredadas. Además, ese mismo método nos ayuda a no caer en sectarismos ni fanatismos. Gassendi alentaba a escuchar diferentes puntos de vista y a comparar experiencias diversas para corregir eventuales creencias limitadas o falseadas. De esta manera, muestra que el empirismo no es solo un método para conocer la naturaleza, sino también una herramienta para construir sociedades más críticas, abiertas y menos dogmáticas. Otro resultado de esta actitud es considerar provisionalmente todas nuestras teorías. Gassendi entendía que, como humanos, nunca podremos alcanzar un conocimiento uno y definitivo de la realidad. Por eso nuestra manera de explicar el mundo siempre será parcial y sujeta a mejora. Aceptarlo cultiva una humildad intelectual clave en ciencia y ética. Así, su filosofía nos anima a desconfiar de explicaciones totalizadoras o absolutas, sea en religión, política o ciencia. Prefiere una búsqueda constante, donde cada certeza sea una estación temporal y nunca un punto de llegada definitivo. Este principio es revolucionario, pues rompe con siglos de filosofías que pretendían llegar a verdades inmutables e incuestionables. Esta actitud también tiene consecuencias para el concepto de verdad. Para Gassendi, la verdad no es un espejo limpio de la realidad, sino un reflejo imperfecto, construido a partir de muchas experiencias parciales y corregido por la razón. Por eso, más que hablar de la verdad, es mejor hablar de grados de aproximación a ella. Este enfoque nos invita no a conformarnos, sino a continuar buscando y perfeccionando nuestro entendimiento. Nos recuerda que aceptar la provisionalidad del conocimiento no significa renunciar a la comprensión, sino reconocer que es una empresa sin fin, guiada por la humilde pero poderosa experiencia de vivir, observar y reflexionar. Hemos llegado a un punto donde podemos entender que el empirismo de Gassendi es mucho más que un método científico. Es también una manera de vivir, de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. Este modo empírico de pensar puede renovar la forma en que enfrentamos los prejuicios, las certezas y hasta los conflictos internos. Por ejemplo, Gassendi nos invita a cuestionar nuestras opiniones más arraigadas. ¿Cuántas veces defendemos una idea porque siempre ha sido así? ¿O porque autoridades, maestros o libros lo dicen? La actitud empírica nos anima a revisar de dónde provienen esas ideas y, sobre todo, a confrontarlas con la experiencia real que tenemos y observamos en el mundo. Si no coinciden, quizás es momento de revisarlas o abandonarlas. Esta revisión constante es un ejercicio de honestidad que puede ayudarnos a liberarnos de prejuicios sociales o supersticiones personales. Si, por ejemplo, creemos que algunas personas son menos válidas por su cultura, género u opiniones, Gassendi nos enseñaría a mirar las experiencias reales de esas personas y a cuestionar seriamente nuestros prejuicios, es decir, a usar la observación para combatir el dogmatismo interior. Su filosofía también puede orientar nuestra visión sobre temas delicados como la religión o la política. Gassendi no negaba la fe ni las creencias políticas, pero defendía que el razonamiento empírico debía prevalecer al analizar hechos y situaciones concretas. Esto evita que las pasiones nublen nuestro juicio o que aceptemos ideas sin fundamento, solo por tradición o imposición. Además, el empirismo plantea un gran desafío: vivir aceptando que muchas cuestiones no tienen una respuesta cerrada y que, quizás, sea mejor así. Aceptar la incertidumbre puede ser difícil, pero nos mantiene en un estado de búsqueda, de aprendizaje constante, de humildad intelectual. Nos invita a abandonar el orgullo de tener la razón para adoptar la apertura del que siempre quiere, conocer más y mejor. Por otro lado, esta filosofía nos ayuda a afrontar equivocaciones propias. Gassendi creía que equivocarse no es problema, sino no corregirse. Equivocarse es parte inevitable de aprender por experiencia. Lo esencial es revisar nuestras ideas
contrastarlas con hechos nuevos y cambiarlas si es necesario. Esta actitud, aplicada a la vida, puede hacernos más tolerantes y flexibles, y menos propensos al fanatismo o al autoengaño. Otra clave del empirismo gassendiano está en valorar la diversidad de experiencias humanas. La suma de visiones diferentes permite corregir sesgos y ampliar la mirada. Por eso, promueve el diálogo respetuoso y la comparación de distintos puntos de vista. En su obra, insiste en que escuchar nuevas experiencias es esencial para que nuestro conocimiento sea más completo y menos cerrado. Este método puede aplicarse tanto a las ciencias naturales como a la filosofía social y personal. Escuchar, observar, volver a pensar y, si hace falta, cambiar. Esto crea una cadena donde conocimiento y ética se mezclan, guiando nuestras creencias y comportamientos hacia un mayor rigor y humanidad. Gassendi así nos ofrece una forma de pensar crítica, pero también empática. Pero tal vez la enseñanza más profunda del empirismo sea esta. Aunque nunca tengamos respuestas definitivas, sí podemos avanzar poco a poco hacia una comprensión más honesta del mundo y de nosotros mismos. Cada experiencia nueva, cada dato diferente, puede mejorar y enriquecer nuestras ideas. Esto define un camino sin fin, pero tremendamente valioso, donde aprender y cuestionar son lo más importante. Ir construyendo una filosofía de vida basada en la experiencia real, en lugar de dogmas, alienta a formar pensamientos más libres, justos y racionales. En suma, adoptar el espíritu empírico significa atreverse a mirar con nuestros propios ojos, escuchar con nuestra propia mente y estar dispuestos a cambiar. Es un compromiso permanente con la búsqueda y con la honestidad que puede transformar tanto nuestro conocimiento como nuestra forma de estar en el mundo. A esta altura del recorrido, comprendemos que el empirismo de Gassendi no solo revolucionó la filosofía, sino que sembró las bases para un pensamiento más libre y crítico. Hoy veremos cómo este legado influyó en la ciencia moderna, en 1900, la cultura y en nuestro modo de ver el conocimiento. Gassendi vivió en un tiempo donde muchas creencias tradicionales estaban siendo cuestionadas por los nuevos descubrimientos científicos. El telescopio, el microscopio y otros instrumentos empíricos empezaban a mostrarnos un universo muy distinto al que proponían las viejas doctrinas. La insistencia de Gassendi en que toda filosofía debía partir de la experiencia contribuyó a legitimar este nuevo método científico que marcó el comienzo de la modernidad. Su crítica a las ideas innatas y a las verdades reveladas sin pruebas influenció a filósofos como John Locke, quien más tarde afirmó que el conocimiento viene de la experiencia sensorial y de la reflexión sobre ella, y no de ideas incorporadas en nuestra mente desde el nacimiento. Así, Gassendi es uno de los pioneros del empirismo moderno, enfrentándose a posturas racionalistas absolutas como las de Descartes. En la ciencia, esto promovió un cambio crucial: dejar de creer en lo que dictaban las antiguas autoridades y empezar a investigar el mundo con nuestros propios ojos y experimentos. Sin esta revolución epistemológica, los avances en física, química, biología o medicina que transformaron nuestra vida no habrían sido posibles. El empirismo gassendiano dio validez cultural a la observación, la medición y la duda. Además, su defensa del atomismo, la idea de que toda la materia está formada por átomos invisibles, fue retomada siglos después por la física moderna, al corroborar la existencia de partículas diminutas en la composición de la materia. Lo que en tiempos de Gassendi era una especulación plausible, basada en evidencia indirecta, se convertiría más tarde en una base fundamental de la ciencia. Otra influencia importante fue su epistemología humilde y antidogmática. Gassendi marcó el contraste con quienes, a causa del orgullo intelectual, defendían sistemas cerrados o doctrinas inflexibles. Su insistencia en la duda, la corrección y la mejora continua influyó en el método científico, que jamás considera sus conclusiones como verdades absolutas, sino como las mejores explicaciones disponibles hasta el momento. Por supuesto, esta mentalidad también impactó en la cultura general. Al promover el hábito de cuestionar costumbres y prejuicios,
contribuyó a abrir las mentalidades a nuevas ideas y a la tolerancia. Por ejemplo, si admitimos que lo que creemos puede estar equivocado, nos volvemos más dispuestos a escuchar al otro y a revisar nuestras posturas sobre religión, moral o política. Asimismo, Gassendi ayudó a separar la fe religiosa del conocimiento filosófico y científico. No negaba la religión, pero sí defendía que no debía imponerse sobre el estudio empírico de la naturaleza. Esta distinción fue vital para el surgimiento de un conocimiento laico, autónomo, libre de censuras y miedos a la autoridad. Su idea de que la mente construye conceptos a partir de experiencias concretas inspiró también a otros pensadores, como los Ilustrados, que promovieron la educación basada en la experiencia y en la formación de un juicio propio, más que la mera transmisión de dogmas y tradiciones. Su influencia así nutre no solo a la ciencia, sino a la pedagogía moderna. Otro aporte crucial es su defensa del diálogo y la suma de diversas experiencias y puntos de vista para acercarnos más a la verdad. Esto está en la base del método científico actual, basado en la revisión por pares y el debate abierto, y en el ideal democrático de construir consensos informados, en vez de obedecer ciegamente a autoridades. Todo esto muestra que, más allá de sus libros y teorías, el legado vivo de Gassendi es una invitación a pensar críticamente, a observar con rigor y a vivir con humildad intelectual. Su mensaje es que solo así podemos acercarnos, paso a paso, a conocimientos más completos y justos. Después de esta extensa exploración de la filosofía de Pierre Gassendi, podemos recapitular y señalar las claves de su revolucionario pensamiento: confianza en la experiencia, crítica a los dogmas, humildad frente a la verdad y una actitud de permanente búsqueda. Estas ideas alumbran tanto la historia de la filosofía como nuestro propio modo de vivir y conocer. Para Gassendi, la experiencia sensorial es la fuente del saber. Todo comienza en los sentidos: oír, ver, tocar, sentir. Sin datos sensibles, la mente carece del material para pensar. A través de la múltiple observación y la comparación de acontecimientos similares, podemos construir conocimientos provisionales, útiles pero siempre abiertos a revisión. Nuestra razón los organiza y transforma, pero no puede inventarlos sin la base de la experiencia. Este empirismo tiene un impacto crucial en la ciencia y en la vida. Nos invita a tomar una posición humilde, aceptar solo lo que podemos comprobar, con evidencia clara, y a estar dispuestos siempre a corregirnos. Así, nos protegemos contra supersticiones, prejuicios o autoridades infundadas. Lo que no proviene de nuestra experiencia o no puede ser contrastado con ella, debe ser puesto en duda, o al menos no aceptado con certeza absoluta. Esta actitud crítica también puede transformar nuestra convivencia. Nos ayuda a cuestionar normas sociales injustas, prejuicios heredados o creencias peligrosas. Si contrastamos esas ideas con la experiencia común y con los efectos reales que causan, podemos modificarlas o abandonarlas. Esto favorece sociedades más abiertas, tolerantes y justas. Al mismo tiempo, aceptar que nuestro conocimiento es limitado no implica resignarnos. Gassendi nos alienta a seguir buscando, observando y dialogando para mejorar nuestro saber. En lugar de ansiar verdades definitivas y rígidas, propone disfrutar de una exploración constante y compartida, paso a paso, hacia comprensiones más profundas y comprensivas. Su idea del conocimiento como una aproximación progresiva también nos protege del dogmatismo. Toda teoría puede y debe ser corregida con experiencia nueva. Esta dinámica es la esencia del método científico y también una base para el pensamiento democrático y plural, pues ambos se nutren de la comparación abierta de ideas y evidencias. Junto a esto, Gassendi supo adaptar el atomismo antiguo a las observaciones disponibles en su época. Intuyó que la materia estaba formada por pequeñas partículas invisibles, no por simple fe, sino por correlacionar múltiples fenómenos físicos y químicos. Esto mostró cómo incluso hipótesis audaces deben basarse en la evidencia concreta, aunque sea indirecta. Marcó así un camino de racionalidad empírica para futuras ciencias. En su mirada ética y social,
propuso construir leyes y costumbres a partir del bienestar humano observado, no de mandatos ciegos. Esto abre espacios para valores más humanos, basados en experiencias reales de felicidad, justicia y convivencia. Así, ayuda a conectar filosofía, ciencia y moral hacia un estilo de vida más honesto y flexible. Otro gran legado de Gassendi es enseñarnos a convivir con la incertidumbre. Saber que muchas veces no conocemos la respuesta definitiva no es una angustia, sino un llamado a la paciencia, a la exploración y al respeto por la complejidad del mundo. Nos libera del miedo a no saber y nos permite disfrutar del camino del conocimiento. Por último, su filosofía es una invitación ética y espiritual a mirar con nuestros propios ojos, pensar con libertad y escuchar con respeto las experiencias ajenas para ir completando una imagen cada vez más rica y afinada de la realidad. Nos recuerda que nuestra tarea como seres humanos no es proclamar verdades absolutas, sino buscar la verdad de manera honesta, humilde, compartida y siempre perfectible. De esta forma, Pierre Gassendi, en su Syntagma Philosophicum y en toda su obra, nos ofrece no solo un método para conocer mejor el mundo, sino también una actitud para vivir mejor, con curiosidad constante, apertura a lo nuevo, crítica a lo infundado y un profundo respeto por los límites y posibilidades de nuestra condición humana. Su legado sigue siendo, siglos después, un faro para quienes buscan comprender, aprender y crecer desde la experiencia genuina, la razón prudente y la humildad intelectual.